Hola a todos y a todas, en el día de hoy les voy a estar explicando temas relacionados con la bolilla 2 de la materia Introducción al Derecho. Específicamente lo que es una norma. Uno se tiene que preguntar cómo se organiza este mundo. Y se organiza de esta manera, digamos, se integra por diversos sistemas de conductas, el derecho, la moral, la política, la economía, etc. Digamos. El elemento común en estos sistemas de conductas son las normas que expresan qué es lo que está prohibido, qué es lo obligatorio y qué es lo que está permitido. Digamos, no hay órdenes de conducta, sino que hay normas. No toda norma está escrita, digamos, como son las que están socialmente organizadas, como en un código civil y comercial, digamos. Como el uso de los cubiertos para comer, eso es una norma cultural. Las normas son las que regulan la vida en sociedad, digamos. ¿Qué es un hecho? Es todo aquello que puede ser normado. Son cambios o transformaciones que se producen en el mundo, digamos. Después, ¿qué son los valores? Son las cualidades estimables de las personas, de sus acciones o del producto de sus acciones. Significa validez de la norma, digamos. Cuando decimos que la norma es válida, significa que existe la norma. Esto quiere decir que la norma está vigente. Digamos que hay una teoría general de las normas, distintas especies de normas, prescripciones, reglas conceptuales, reglas técnicas, normas consuetudinarias, normas morales, reglas ideales, etc. Von Wright comenzó a figurar distintas categorías funcionales a las cuales denominó categorías de acto, digamos, que implicaban, dentro de su lógica deóntica, una interminable serie de movimientos de los operadores deónticos que eran lo de los derechos y obligaciones, las facultades y los deberes. Las cosas, según Von Wright, se ven como poseyendo o no propiedades, digamos, pero en realidad deben verse como cambiando de un estado a otro. Los actos están esencialmente conectados con los cambios. Para el tanto, actos como abstenciones son modos de acción. Digamos que un acto humano es un suceso voluntario, eventualmente productor de un cambio. Requiere todo acto un agente individual o colectivo. La acción humana puede hacer continuar estados de cosas que de otro modo desaparecían o viceversa. Los actos y las abstenciones humanas son modalidades de la acción. Un acto humano es un suceso del mundo externo, voluntario y eventualmente productor de cambios. Requiere un agente individual o colectivo. La abstención es la parte pasiva de la voluntad. Tiene los mismos efectos que el movimiento. En fin, podría afirmarse que, para Von Wright, las normas son funciones lógicas determinadas de modo de pensar y de acciones y abstenciones humanas. Bien, luego de establecer la polisemia de la palabra norma, se inclina por uno de sus significados, que digamos es la ley. Esta puede ser aplicada en tres campos diferentes. Tenemos por un lado las leyes de la naturaleza, que describen fenómenos de la naturaleza, digamos, descritos por los científicos en base a una observación. Y son verdades, o sea, son verdaderas o falsas. Si existe discrepancia entre la teoría y de la naturaleza, la primera es la que debe ser corregida. Están regidas por el principio de causalidad, digamos, causa-efecto, que es un principio lógico. Bien, luego, o sea, utilizando es del ser cuya estructura normativa es dado A debe ser B. Ejemplo, una tormenta. Dada la baja presión, llueve. Luego tenemos las leyes del Estado, digamos que son enunciados que tienden a influenciar la conducta de los hombres y son parte integrante de las prescripciones. No son valorables, en todo caso son justas o injustas, arbitrarias o no, se dan para encauzar la conducta por la autoridad normativa. El principio lógico es el deber ser, cuya estructura normativa es dado A debe ser B, es decir, dado la comisión de un homicidio debe ser la cárcel, digamos. Luego tenemos las leyes de la lógica y de las matemáticas, digamos que se las relaciona con las normas conceptuales, determinan los patrones que se deben seguir. Y mediante la deducción uno puede llegar a la verdad. Dentro del mismo grupo incluye las reglas del juego, que también son determinativas, dado que establece los patrones que se deben seguir, estableciendo los movimientos permitidos. Si los cambiamos, no estaríamos jugando determinado juego o lo haríamos de manera incorrecta, digamos. También se incluyen las reglas de la gramática, que establecen o determinan cómo se estructura un discurso correcto. También es importante remarcar que las leyes del Estado pueden ser consideradas como reglas prescripciones, que tienden a influir conductas. Las leyes de la lógica, del juego de la gramática, como reglas conceptuales, digamos que determinan ciertos patrones a seguir. Y las prescripciones, de acuerdo a Von Wright,
son órdenes o permisos dados por alguien, desde una posición de autoridad a alguien en una posición de sujeto. Son dictadas por un agente en una posición desde la cual se encuentra facultado para crear normas, digamos, que es la de la autoridad normativa. Esas normas tienen por finalidad influenciar la conducta del receptor, que es el sujeto normativo, por medio de una sanción que la conoce dada la promulgación de ella. Luego tenemos que las reglas técnicas o normas directrices relacionan los medios utilizados por el agente para la consecución del fin deseado. Diariamente convivimos con ella, por ejemplo, si querés ser un abogado, entonces tenés que estudiar y recibirte. Si queremos obtener un resultado, nuestra voluntad se halla condicionada. Este tipo normativo se fundamenta en una posición anancástica, digamos que indica que algo es o no es una condición necesaria para otro algo y siempre es verdadera. No hay que confundir las normas técnicas con las hipotéticas, que se refieren a hechos que pueden o no suceder. Luego, el comportamiento humano como objeto de la norma jurídica es muy importante tenerlo en cuenta, digamos que el concepto de acción y actividad, acciones genéricas e individuales, la noción de agente, el resultado y la consecuencia. Tenemos como también definición de acción, para empezar, que es provocar a voluntad un cambio en el mundo a través de un agente. Von Wright dice que actuar es efectuar un cambio, digamos que es interferir en el curso de la naturaleza. Cuando los cambios son realizados por influencia del hombre, digamos que estamos hablando de acciones. Luego tenemos la actividad, que sería cerrar una ventana, digamos, por ejemplo, yo cierro la ventana acá de mi casa, eso es ejecutar un acto. Los actos están relacionados con los sucesos, digamos. La actividad está relacionada con el proceso. Palabras claves, continuidad, perdurabilidad, etc. Luego tenemos las acciones genéricas, que son el número ilimitado e indeterminado de actos que podemos o se pueden realizar, comer, abrir una ventana, etc. Después tenemos las acciones individuales, que son los diferentes casos de actos genéricos, o sea, los actos diferenciados, un acto determinado, como por ejemplo, la acción genérica sería matar, y la acción individual, Juan mató al Pedro. Entonces, la noción de agente es esencial, digamos, para la distinción entre actos y sucesos. Un agente es aquel que realiza una acción o una actividad, entendiendo actividad como proceso, es quien provoca el cambio. El agente realiza la acción buscando un resultado, ¿bien? Un acto requiere necesariamente de un agente. Los agentes pueden ser empíricos o supraempíricos. Los agentes supraempíricos son agentes sobrenaturales, como por ejemplo Dios, digamos, es un ente eterno. Y los agentes empíricos son naturales y su existencia es un hecho contingente, es un ente perecedero, digamos. Dentro de los agentes empíricos existen los personales y los impersonales. Los impersonales son los llamados personas legales o jurídicas, digamos como sería un tribunal, una asamblea legislativa, etc. Y los personales se dividen en individuales, digamos que es cuando el acto es ejecutado individualmente, y colectivos, cuando la ejecución de un acto es ejecutado colectivamente. Luego tenemos la noción de resultado y consecuencia. A cada acto corresponde un cambio o un suceso en el mundo. Por resultado de un acto podemos entender el cambio que corresponde a este acto, o alternativamente, el estado terminal de ese cambio. La segunda transformación es una consecuencia de la primera. Si la primera transformación se efectúa a través de una acción, es el resultado de un acto. Entonces, la segunda es una consecuencia de la acción. Como por ejemplo, yo rompo una madera con la mano. El resultado es la madera rota y consecuencia, me lastimé la mano. Ahora voy a empezar a hablar un poco de lo que son los elementos de las normas, el núcleo normativo, carácter, contenido y condición de aplicación, etc. Autoridad normativa, sujeto normativo. Bien, para empezar, el núcleo normativo es una estructura lógica común a todo tipo de norma y está compuesta por el carácter, digamos que se relaciona con él. Uno se pregunta, ¿para qué se emite una norma? Si ella obliga, es decir, debe, permite, puede o prohíbe, es decir, no ser hecho. Luego tenemos el contenido, digamos que se relaciona con cuáles son las conductas que se prohíben, permiten u obligan. Por respuesta se obtendrá aquella acción u omisión que se desprende del carácter de la norma y que debe, puede o tiene que hacerse. Será positiva cuando el contenido es una acción, negativa cuando es una abstención o una omisión, o mixta, o también pueden ser ambas, digamos. Entonces, las acciones están íntimamente relacionadas con los sucesos.
las actividades con los procesos y son las que mantienen a los mismos en curso. Es decir, las acciones y omisiones en el derecho tienen una particular importancia. Las acciones se pueden considerar lícitas o ilícitas. Lícitas, que son legales, ilícitas, ilegales. Luego tenemos la condición de aplicación, digamos, que es aquella situación que tiene que darse para que exista oportunidad para la ejecución del contenido de la norma. Se clasifican en categórica e hipotética. Categórica, digamos que su realización depende del mismo contenido de la norma. Hipotética, se le adiciona otra condición al contenido de la norma. Como por ejemplo, en la condición de aplicación categoría apague la estufa debe estar encendida. En la condición de aplicación de, no sé, apague la estufa cuando hace calor, no solo debe estar encendida, sino que además debe hacer calor. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la autoridad normativa, que es otro de los elementos. Digamos que es el agente que realiza la prescripción y se dirige a un sujeto normativo que es el destinatario de la misma. Se dividen en teónomas, digamos que provienen de un agente supraempírico, por ejemplo Dios, y positivas, digamos que la autoridad es un agente empírico, personal o impersonal. Luego el sujeto normativo es el receptor de una prescripción que le permite, prohíbe u obliga a una acción o una omisión. Puede clasificarse en particular, digamos que es un sujeto determinado o un número infinito de sujetos, o general, a todos los sujetos sin ninguna limitación o a aquellos que respondan a una determinada categoría. Cuando se dirige en general sin limitación ni distinción alguna, es conjuntivamente general, mientras que cuando se dirige a aquellos que responden a ciertas características es disyuntivamente general. Luego la ocasión. La ocasión es el lugar y el tiempo en que se realiza la norma. Se clasifican en particulares, digamos, que se dicta para una ocasión determinada, o generales, para un número ilimitado de ocasiones. Esta última, a su vez, se clasifica en conjuntiva general en todas las ocasiones. Ejemplo, pagué siempre los impuestos, o disyuntivamente general, como por ejemplo, tómese libre algún día de esta semana. Luego la promulgación, digamos que se da cuando el receptor de la norma puede conocer el carácter, contenido, condición de aplicación y su formulación se realiza mediante el uso de un idioma. Ahora, la contraparte, la sanción, es la posibilidad que tiene la autoridad normativa de agregar una amenaza a las prescripciones ante la eventualidad de su incumplimiento, digamos. Si les quedó una duda, no duden en consultarme.